Hola, buenas tardes. Soy Iñaki Morán, soy el presidente de EPOC España y daros a todos la bienvenida a esta sesión, a esta charla. Agradeceros vuestra presencia y agradecer también a Laboratorios Kisi y a AstraZeneca su colaboración continua con esta asociación para poder hacer posible estos talleres, estas charlas. Hoy vamos a hablar de Mujer y EPOC, que es el título de esta actividad dirigida a pacientes con la que vamos a cerrar también ya el año 2022. La EPOC la EPOC en un principio se conoce como una enfermedad del hombre, pero en los últimos años está claro que los datos así lo avalan, además, y la información de que el avance en la mujer, en la época en la mujer está siendo, está siendo continua, así al mismo tiempo que parece que se estanca la del hombre. Pero para todo esto mejor nos hablará quien ahora, mi compañera Cristina, que es vicepresidenta también de la asociación, nos va a presentar y es mucho más entendida que nosotros en todos estos temas. Cristina, cuando quieras. Vale, gracias, Iñaki. Muchas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Es una alegría y es una alegría también para nosotros trabajar esta tarde con la doctora Beatriz Abascal. Bienvenida también para ti. Beatriz Abascal es neumóloga, realiza su trabajo en la unidad de POC, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander. Es miembro de la CEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Es miembro de la Sociedad Europea de Neumología y es ex miembro emergente de la EPOC-CEPAR. Entonces, miembro emergente joven, muy joven. Parece que cuando cumplen años les dicen que, bueno, que pasan a otra categoría. Realmente es un gusto para nosotros tenerte aquí hoy. Es un gusto poder hablar de mujer y EPOC, porque como comentábamos antes un poquito, la mujer no se habla tanto de qué le pasa a la mujer y también padece EPOC. Entonces, sin más, no voy a extenderme, paso la palabra a Beatriz, luego vamos a tener un tiempo para intercambiar ideas, hacer preguntas, y bien, nos vemos en un ratito para conversar. Gracias, adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que os habéis unido. Muchas gracias a Cristina y a la Asociación Española de Pacientes con EPOC por la invitación. Para mí es un placer. Me siento realmente importante hoy porque contar con todos vosotros, bueno, pues la verdad es que pues, te enriquece muchísimo a nivel personal. Hoy vamos a hacer un repaso. O bien me interrumpís, o bien, bueno, lo dejamos al final. Por favor, escribid las preguntas. La presentación no se va a alargar mucho en el tiempo, precisamente para poder dar paso a que comentemos pues cualquier duda o apreciación que tengáis, que pues yo creo que va a hacer esto mucho más enriquecedor. Voy a compartir pantalla para ver la presentación. Perfecto. Vale. Bueno. Y es esto, Mujer y EPOC, una jornada virtual. Esto nos permite muchas cosas a todos los que tenemos muchas cosas. Estar a final de año, la verdad, para conectados a esto, muchas felicidades. Además, se ha convertido en una reunión internacional, así que, bueno, qué mejor. Bueno, vamos a ver. Perfecto, perdón. La EPOC, en realidad la EPOC es un nombre femenino, ¿no? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ya estamos hablando en femenino y sin embargo, lo ha comentado antes Iñaki, tendemos también nosotros, desde las consultas, a pensar en la EPOC como una enfermedad de pacientes varones. Y no es así y lo vamos a ver. Este es el índice que vamos a seguir en la presentación. Antes de la EPOC vamos a hablar del tabaco, ¿vale? Porque antes de EPOC está el tabaco. Entonces, yo creo que es importante hablar un poco del tabaco y de cómo estamos en el tabaco antes de hablar ya de EPOC. Vamos a hablar un poco de prevalencia e infradiagnóstico en la EPOC, de los factores de riesgo más específicos en la mujer, de la presentación clínica, del tratamiento del pronóstico. Pero todo esto dirigido a una EPOC más femenina, ¿no? La EPOC que vemos en pacientes mujeres.
La EPOC, bueno, sabemos. ¿Qué os voy a contar? Es una enfermedad realmente muy prevalente, ¿vale? Es la tercera enfermedad a nivel mundial con causa de mortalidad, ¿no? 2/3 de los pacientes que tienen EPOC van a presentar algún tipo de discapacidad, ¿no? Afecta muchísimo a la calidad de vida y además supone un alto coste, no solo para la administración, no solo para el sistema, sino para los pacientes, porque al final, cuando estamos en edad laboral son bajas, es pérdida de tiempo, a veces es gastos en ayudas en el domicilio porque pues, que necesitamos que nos ayuden y tiene muchas patas y se nos olvida y es bastante desconocida. Sin embargo, hay más de 300 millones de pacientes con EPOC a nivel mundial y no sabemos nada o muy poquito. Entonces, bueno, este tipo de sesiones nos permiten ampliar y conocer un poquito más, ¿vale? Y lo que comentábamos antes de la EPOC tenemos que hablar del tabaco. ¿Qué ha ocurrido en el tabaco? Si vemos, estos son desde el año 93, una serie hasta el 2017, 30 años de estudio del tabaco. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en población de más de 15 años, la línea superior son fumadores masculinos, la línea inferior son mujeres. En esos 30 años, la prevalencia de tabaquismo a diario en los pacientes varones casi se redujo a la mitad. Sin embargo, las fumadoras, he dicho pacientes, no, fumadores, las fumadoras se han mantenido. Estábamos en un torno a un 20% en el año 93 y estábamos en un 18,8% en el 2017. Algo estamos haciendo mal para que no consigamos disminuir esa prevalencia, alta prevalencia de tabaco en las mujeres. Si hacemos un corte, año 2020, hacen un corte, es una encuesta europea de salud, y en la población en general. En mujeres, casi el 65% de las mujeres en ese corte transversal no habían fumado nunca. Prácticamente en todas, exfumador o fumador, ganan los varones, ¿no? Fuman más que las mujeres. Sin embargo, un fumador ocasional, que se tiende a pensar que es seguro, que por fumar uno de vez en cuando, no todos los días, eso es seguro. No es así. La dosis, el umbral de seguridad en el tabaco es 0. Y sin embargo, en ese fumador ocasional, que se piensa que no va a producir enfermedades, ahí las prevalencias están muy, muy igualadas. Y si nos vamos por edad, a márgenes de edad, este corte, ¿vale? Esto es, la verdad que cogió 32, Tamara hizo este estudio y eran 32 cortes de pacientes con EPOC y hizo el corte por edad, ¿vale? Que cantidad de hombres o de mujeres en función de la franja de edad fumada. Es verdad que en todas las franjas siguen ganando los varones, pero en las edades más jóvenes a mí me parece muy llamativo y realmente triste que por debajo de los 35 años, un tercio casi de la población fuma. Y me parecen cifras altísimas sabiendo todo lo que sabemos ahora, ¿no? Y de hecho, pues que iba a decir pacientes, ¿no? Que niños de 15 años, esto ya es tabaquismo a diario, no edad de empezar a fumar. Fumar a diario, con 15 años, o entre 15 y 25 años, las tasas de tabaquismo son altísimas. Y eso va a tener un efecto a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, esto es publicidad y marketing, ¿no? Más o menos en torno a principios del siglo XX, cuando los varones empiezan a fumar. Y es en torno a los años 20, en el periodo de entreguerras, cuando hay como una liberación, fundamentalmente de la mujer, y empieza a fumar. Es realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando ese aumento del tabaquismo en las mujeres, en parte pues porque se tienen que incorporar a un mercado laboral ya de forma mucho más amplia por la falta de varones en los países que estaban combatiendo en la guerra, empiezan a hacer trabajos pues de hombres que previamente no hacían, y eso hace que se empiece a incorporar. Y en los años 60, a pesar de que ya las asociaciones, por ejemplo la Asociación de Cirujanos Generales, ya reportan que el tabaco produce daño, hay un perfil de publicidad muy dirigido al tabaco en las mujeres.
genera como una liberación de la mujer respecto a los varones, llega a ser incluso sofisticado, y esa publicidad tiene un impacto en la cantidad de mujeres que fuman. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos y hacemos la tabla de lo que ocurría, vemos cómo las mujeres, el percentil de mujeres es la línea naranja, que empiezan a fumar empieza más alto, pero también cómo empiezan a partir de los años 70 a aumentar el número de muertes por EPOC en las mujeres que previamente no había. Y hay que echarle en parte mucha culpa pues, a la publicidad que se realizó en gran parte del siglo XX pues, para el inicio del tabaco. ¿Qué ocurre? Que si fumamos igual, también tenemos más enfermedades o más enfermedad. Realmente del año 64 al año 2014, 50 años, la tasa de muerte por tabaquismo en las mujeres se triplicó. Hay pocas enfermedades que muestren estas tasas, este aumento tan tremendo en tan poco espacio de tiempo de mortalidad. Entonces, todavía tenemos que hacer, desafortunadamente, muchas campañas de tabaco y tenemos que trabajar mucho con los jóvenes, con los adolescentes, para evitar estas tasas de tabaquismo. Y además es que vamos a ver que esa enfermedad que se va a desarrollar no va a ser igual, no va a ser igual. En los últimos 30 años, en España se han realizado tres grandes estudios de prevalencia, que además es que son referencia casi para nivel mundial, de prevalencia de la EPOC, el IVERPOC, el EPISCAN 1 y el EPISCAN 2. ¿Vale? La prevalencia global de la EPOC se ha mantenido más o menos constante, entre el 9% en el IVERPOC, el primer año además hizo el corte en los 70 años, ya los EPISCANes aumentaron hasta los 80, hasta casi el 12% de prevalencia global de la EPOC en España. ¿Qué ocurre si diferenciamos entre mujeres y hombres? Pues que así como en los hombres se ha mantenido más o menos constante esta prevalencia, en las mujeres vemos cómo ha ido aumentando y se ha casi triplicado, de un 3,9% hasta casi un 10%. En 30 años. 20 años. Entre el IVERPOC y el EPISCAN 2 pasaron 20 años. Es realmente llamativo, y muy preocupante, De hecho, cuando nos vamos a las prevalencias por comunidades autónomas, en algunas comunidades autónomas la prevalencia de EPOC ya es superior en mujeres respecto a hombres. Y esto ocurre ya en Madrid, que la prevalencia de EPOC en pacientes varones es del 11,5%, en torno a la prevalencia global, y sin embargo en mujeres es del casi el 17%. En el resto de comunidades todavía las mujeres presentan prevalencias más bajitas, pero realmente ya hay algunas comunidades en las que van a haber más mujeres que varones en las consultas de EPOC. Y si nos vamos al infradiagnóstico, el infradiagnóstico en la EPOC es un gran problema. Esto prácticamente no hemos mejorado en estos 20 años. Cuando vimos la primera vez la alta prevalencia de la enfermedad y que casi el 80% de esos pacientes no estaban diagnosticados, bueno, la Comisión Nacional de la EPOC intentó solucionar esto. Desafortunadamente, 20 años después, tenemos unas cifras de infradiagnóstico del 75%. No hemos mejorado mucho. Pero si vamos a las mujeres y a los varones, las tasas de infradiagnóstico en la mujer es casi un 10% más que en los varones. O sea, no solo es que cada vez hay más mujeres, es que encima no las estamos diagnosticando. Y esto hace que nos lleguen mucho más tarde y que podamos atajar a veces muchas cosas ya cuando ya están muy evolucionadas. Es mucho más difícil volver atrás o incluso controlar. Este infradiagnóstico también va a variar en función de las comunidades autónomas. De hecho, es muy llamativo cuando hicimos el estudio. Fijaos, por ejemplo, Castilla-La Mancha, el infradiagnóstico en la EPOC rondaba casi el 100%. En Asturias casi el 94%. En Murcia el 96%. Algo estamos haciendo mal. Nosotros en Cantabria, bueno, pues la verdad es que estábamos en las cifras de infradiagnóstico total, más o menos. No lo hemos hecho mucho mejor que el resto. Eso es por la parte que me toca. Pero
esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer trabajar de forma conjunta las asociaciones de pacientes por cómo llegan con las redes sociales, pero también a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué esta escasa atención, a pesar, ¿no?, de ser un problema de salud y además de ser un problema de salud en la mujer? De hecho, la prevalencia de EPOC está aumentando mucho más rápidamente en mujeres que en hombres. Como hemos visto, la prevalencia de hombres en España se ha mantenido más o menos constante y, sin embargo, la de mujer casi se triplica. Un dato muy importante. Las mujeres con EPOC tienen mayor probabilidad de morir por EPOC que por cáncer de mama y pulmón juntos. Es muy llamativo, es muy llamativo. En Estados Unidos normalmente nos lleva unos años de adelanto. En Estados Unidos ya el número de muertes relacionadas con EPOC en mujeres sobrepasa el número de muertes en varones con EPOC. O sea, ya cifras de mortalidad mucho más altas. Y esa tasa de mortalidad en las mujeres, además, no está descendiendo tan rápidamente como en los varones. Es verdad que siempre ponemos, yo la he puesto al principio de la presentación, la gráfica de la EPOC como tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Y es verdad, la tasa de mortalidad es muy alta, pero en los últimos 30 años la tasa de mortalidad en la EPOC ha descendido de forma muy, muy importante. Sigue estando en ese lugar tan preponderante por la prevalencia, la alta prevalencia de la enfermedad, pero estamos haciendo ahí, bueno, lo sabéis, lo vivís, cada vez tenemos mejores tratamientos, más arsenal terapéutico que nos permite mejorar esa mortalidad, pero aún así en mujeres no estamos viendo un descenso tan rápido como en los pacientes varones. Y estas gráficas a mí me parecen muy interesantes. Estas son las características sociodemográficas de los participantes, de los que se incluyeron en los estudios del EPISCAN 2. ¿Vale? El EPISCAN 2, lo que se hacía para reclutar a los pacientes es que una empresa externa, de forma aleatoria, llamaba por teléfono a las casas y les preguntaba si no les importaba participar en este estudio. Si aceptaban, bueno, pues venían y les hacíamos pruebas de función respiratoria, un cuestionario de salud, bueno, muchísimas preguntas, la verdad. Como puede haber un sesgo, si mucha gente rechazaba participar, se les hacía a los pacientes que no eran pacientes, a la gente que no quería participar, un cuestionario rápido de salud para ver si fumaban o no y demás, muy, muy rapidito, pues para intentar minimizar los sesgos. Y en tenemos los resultados totales, pero además luego se hizo un estudio separando mujeres y hombres. Fijaos, el índice tabáquico medido por paquetes año, que es como calculamos, ¿no?, el índice tabáquico en general para cualquier enfermedad, en las mujeres era 10 puntos más bajo que en los hombres. 15 paquetes año respecto a 25 paquetes año en los hombres. Los síntomas respiratorios, las mujeres, un 30% de las mujeres referían síntomas respiratorios en el momento de incluirse en el estudio y de hacer las pruebas. El 26%, por el contrario, de los varones referían síntomas respiratorios. Entonces se les preguntaba si por esos síntomas respiratorios habían consultado alguna vez. Claro, la primera puerta de entrada normalmente es atención primaria y por eso me voy ahí, atención primaria. Y es que el 70% de las mujeres sí que habían consultado por esos síntomas respiratorios. Menos en los hombres, que era el 63%. Sin embargo, y esto me pareció muy llamativo, muy, muy llamativo y a la vez preocupante, a pesar de haber consultado más las mujeres y de tener más síntomas respiratorios, solo al 50% de esas mujeres se les había realizado alguna vez una espirometría respecto al 77% de los hombres. Entonces, realmente, no damos la importancia a los síntomas en las mujeres, o los estamos achacando los médicos a otras cosas. En lugar de la EPOC, no pensamos en la EPOC en las mujeres y es algo que tenemos que concienciar. A mí el dato de la espirometría, la verdad es que me pareció muy llamativo y a la vez bastante preocupante, porque eso es una de las causas de ese infradiagnóstico tan alto en las mujeres. Sin embargo, además, ese cambio en el índice tabáquico, ¿no? Con índices tabáquicos mucho más bajos, pues ya estábamos hablando de síntomas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo
que van a influir en la EPOC, en la mujer. Bueno, por supuesto el tabaco, lógicamente, ¿no? Las infecciones a lo largo de la vida, las infecciones de repetición, tienen un papel, tienen un impacto en la función pulmonar. Eso hace que a veces o bien no desarrollemos en nuestra edad de crecimiento nuestra máxima capacidad pulmonar, o bien hacen que o nos ayudan a perder función pulmonar. Hay una exposición ocupacional y no ocupacional. Hay mayor prevalencia de asma en mujeres, que tiene un impacto también, si además de asma fumamos, en desarrollo de esta EPOC. Y además hay una serie de factores genéticos. De hecho, vamos a ver, hay una mayor susceptibilidad al humo del tabaco en las mujeres. Cuando yo estudiaba, me decían mis mayores, me decían, a igualdad de tabaquismo las mujeres tienen más EPOC. Yo, ya, pero demuéstramelo. Entonces, vamos a ver la demostración. La tabla de arriba, vemos un corte, ¿vale? 20 paquetes año. Hablamos de POC cuando hay más de 10 paquetes año. Bueno, POC, hay que tener una obstrucción crónica del flujo aéreo, lógicamente, pero hay que tener un antecedente, ¿no? Una causa, que es el tabaco. Y para eso hablamos, el punto de corte que tenemos es de 10 paquetes año. Aquí se sube hasta 20, ¿vale? En 20 paquetes año, la función pulmonar en los varones es más alta que en las mujeres. En las mujeres está en torno al 50% y en los varones 55 o 60. Entonces, bueno, ya a igual corte, o con mismos factor de riesgo, van a tener función pulmonar más baja. Además, va a aparecer antes. Las mujeres son más propensas a presentar EPOC antes de los 60 años. Es decir, la enfermedad aparece más joven. Y es algo que veíamos en las consultas. Yo las pacientes con EPOC que tengo, en general, es verdad, son bastante más jóvenes, casi 10 años más jóvenes en el momento que me llegan a mí, que los pacientes varones. Y además, esta no solo es que me va a afectar más a la vía, ¿no? Haciendo que yo tenga más obstrucción bronquial, sino que además voy a tener mayor susceptibilidad a la destrucción del parénquima pulmonar, ¿no? Voy a tener más enfisema, más riesgo de enfisema. ¿Qué factores genéticos o biológicos pueden afectar? Bueno, por un lado, los factores anatómicos. En general, la vía aérea de las mujeres es más pequeña que la de los varones y, por tanto, ante el mismo impacto, yo tengo menos margen de mejora, ¿no? A veces les digo que si yo tengo un 120% de capacidad vital a los 25 años, hasta bajar del 80% tengo ahí un amplio margen, pero si resulta que por el motivo que sea, porque yo soy más pequeñito o porque tuve muchas infecciones en la infancia, he llegado al 100, pues ya pierdo ese margen del 20%. ¿Qué se sabe por los estudios? Que la enfermedad es más grave y de inicio más temprano en las mujeres, en los afroamericanos y en aquellos pacientes que tienen antecedentes de historia materna de tabaquismo o de enfermedades respiratorias. Lo que pasa antes de nacer nosotros tiene un impacto en nuestra función pulmonar del adulto. No es solo lo que hacemos nosotros, sino también lo que han hecho previamente. Esto que en el asma siempre lo preguntamos, ¿no? Yo siempre pregunto si se fumó en el embarazo, si se tuvo bronquiolitis en el primer año de vida, si fue un bajo peso. En la EPOC no lo preguntamos y esto también tiene un impacto a la hora del riesgo de desarrollar EPOC en un futuro. Y luego hay un factor biológico, parece que los estrógenos, el papel de los estrógenos en la activación del citocromo P450, esto hace que haya más radicales libres que van a hacer al final más daño pulmonar y parece que pueden justificar en parte también pues esa mayor aparición de EPOC con menos carga tabáquica en las mujeres respecto a los varones. Y esto, antes de que nos conectáramos todos, estábamos hablando que la EPOC realmente es una gran desconocida. Cuando preguntamos, Iñaki comentaba que hace años desde la Sociedad Vasco-Navarra se hizo una encuesta, pues preguntando en la calle si sabían lo que era la EPOC y prácticamente 2 de cada 10 sabían lo que era. Este estudio me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo por lo que estamos haciendo más. En el año 2005, casi el 32% de la población preguntada no sabían lo que era la EPOC. Y en el año 2011 esa cifra aumentó al 41%.
y en el año 2019 al 37%. O sea, es decir, no solo no estamos llegando a la población general, sino que es que encima cada vez lo conocen menos. Entonces, estos datos, claro, si yo no conozco una enfermedad, no voy a consultar por ella. Siempre ponemos, los neumólogos siempre tendemos a compararnos con los cardiólogos, probablemente por cercanía, y siempre ponemos el ejemplo del infarto. Todo el mundo sabe lo que es un infarto. Y la EPOC, que es igual de grave, el 37% no sabe ni lo que es. El 37% de la población es realmente importante. A mí me llamó muchísimo la atención y además me pareció bastante descorazonador porque ya no sé muy bien qué vamos a hacer para que se llegue a la población general. Y cuando preguntábamos cómo había mejorado, bueno, la disnea sigue siendo la dificultad respiratoria, ¿no? El ahogo sigue siendo el síntoma más conocido, ¿vale? De la EPOC. Sin embargo, la tos no se da como un síntoma de la EPOC o la expectoración. Cuando les preguntamos pues a esta gente cómo habían conocido la EPOC, la mayor parte de los pacientes conocían la EPOC por algún familiar o algún conocido que estaba diagnosticado de EPOC. Realmente, pues la comunicación en general, más allá, no por redes sociales o internet, no, comunicación que hubiéramos dado, bueno, sí que parece que llega, pero los farmacéuticos que llegan bastante rápido a la población general, también era una fuerte bueno, más o menos importante de conocimiento y sin embargo han ido perdiendo su papel, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer, probablemente involucrar a todo el espectro del ámbito sanitario, desde el auxiliar que gestiona las citas, ¿no? en los centros de salud hasta el farmacéutico, para empezar a hablar de EPOC. Lo que sí que me llama mucho la atención es que yo siempre tengo la sensación de que es que la EPOC, bueno, EPOC, como el hombre no tiene mucho marketing, bueno, no se le da mucha importancia. Sin embargo, cuando les preguntaban la percepción de gravedad de la EPOC, esa se mantiene constante. En el 8,3% de los pacientes, ¿no? perciben como grave la EPOC. Y si lo comparas, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio es muy parecido, 8,7%. O sea que realmente sí que se percibe la EPOC como grave, incluso casi igual de grave que un infarto, ¿vale? Y obviamente más grave pues, que una hipertensión o que una artrosis. Esto, bueno, yo creo que nos deja margen no porque haya que asustar, que creo que es un error, sino porque nos da pie a que tenemos que seguir insistiendo en que se conozca esta enfermedad para que se consulte por ella y la podamos diagnosticar y tratar. En cuanto a la presentación clínica, ¿qué vamos a ver en general en las mujeres con EPOC? Pues que van a ser más jóvenes, que van a tener menor consumo de tabaco. En general, pero esto varía además entre países, parece que puede haber un estatus socioeconómico menor. Las mujeres tienen menos expectoración que los varones, en parte también porque nosotras mismas nos da como vergüenza expectorar y no tendemos a no hacerlo o a no contarlo. El índice de masa corporal, que además es un factor de mal pronóstico, el bajo índice de masa corporal, bajo peso, se ve más a menudo en las mujeres y además las mujeres van a tener un mayor consumo de recursos sanitarios. Vamos a ver, la disnea, la dificultad respiratoria, la sensación de ahogo, de fatiga, de como lo llamemos en cada zona. Bueno, pues en las mujeres, para igual grado de obstrucción, igual grado de función pulmonar, pero menor exposición tabáquica, menor grado de tabaquismo, el grado de disnea es mayor. La disnea es uno de los factores con más impacto en el pronóstico de esta enfermedad, ¿vale? Sabes que la calculamos de 0 a 4, 0 es realmente con grandes esfuerzos, ¿no? Como como alguien sano, hasta 4, que sería una dificultad respiratoria, pues hablando, vistiéndonos o comiendo. Pues lo que vemos es que las mujeres tienen más disnea que los pacientes varones. Además, las mujeres tienen más pitido, más hiperreactividad bronquial. Y lo que es este pitido, esta hiperreactividad bronquial, en general, en la población general, es mucho más frecuente en mujeres.
Además, en las mujeres con EPOC también sigue siendo más frecuente. Entonces, como las mujeres con EPOC tienen más fenotipo mixto, este fenotipo de EPOC y asma, las dos cosas, pero claro, la aparición de esta hiperreactividad bronquial, de este pitido, ¿no? Como si fuera un asma, es asimismo un predictor de deterioro de la función pulmonar y además va a aumentar el riesgo de los efectos del tabaco. Entonces, claro, esto también se puede tratar y está presente y hay tratamientos dirigidos. Es verdad que a medida que avanzamos en edad, el overlap, ¿no? El solapamiento de esta hiperreactividad bronquial, del asma EPOC es mayor, ¿no? También en parte porque el asma, sobre todo el asma que no se acaba controlando, acaba desarrollando una obstrucción fija del flujo aéreo. Nada que haya un componente tabáquico, pues es casi ya la misma enfermedad, ¿no? Un asma que parece EPOC, que a veces decimos en las consultas. En cuanto a las agudizaciones, es lo que siempre tememos, ¿no? Yo, como paciente, lo que quiero es tener una buena calidad de vida, ¿no? Yo quiero hacer, o sea, que me permita hacer las cosas que me gustan. Como médico digo, por favor, que no me ingresen, ¿no? ¿Qué ocurre en las mujeres con EPOC? Pues que las mujeres con EPOC tienen más agudizaciones, ¿sí? Y tienen más visitas a urgencias. Ahora bien, es verdad que van a tener más agudizaciones, que van a visitar más la urgencia, que van a ingresar más, pero no iba a ser todo malo, ¿vale? La tasa de mortalidad por agudización es mayor en los varones. No es que me alegre, pero bueno, no va a ser todo malo en las mujeres, ¿vale? Y en la tasa de reingreso, es decir, yo tengo una agudización, tengo que ingresar, y la tasa de reingreso, que es en los... pues tener que volver a ingresar al hospital por una agudización, es mayor también en los varones respecto a las mujeres. En parte también porque la carga tabáquica, no ser igual, hace que también las comorbilidades asociadas tampoco, la vamos a ver ahora, van a ser las mismas. Y de hecho, aquí están las comorbilidades más frecuentes que vemos en la EPOC. La primera es la cardiopatía isquémica, ¿vale? El infarto agudo de miocardio. Que representa una tasa más alta de mortalidad, es mayor en los pacientes varones que en las mujeres. Sin embargo, la diabetes se ve más en las mujeres que en los varones, en parte porque al tener más agudizaciones también recibimos más corticoides sistémicos y eso hace que haya mayor riesgo de desarrollar diabetes. La insuficiencia cardíaca congestiva también es más frecuente en las mujeres. Y esto en parte es porque en las mujeres es bastante habitual la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo cuando miramos los ecocardios. Esto hace que se entre con mucha más facilidad en insuficiencia cardíaca. La osteoporosis. No solo porque las mujeres per se ya tenemos más riesgo de osteoporosis que los varones, sino porque la EPOC hace que disminuyamos nuestra actividad física. Al disminuir nuestra actividad física hay mayor riesgo de osteoporosis. Los corticoides que recibimos son un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis y como tenemos más agudizaciones, pues tenemos mayor riesgo de osteoporosis. Además, es realmente en la osteoporosis donde vemos una gran diferencia con los pacientes varones. Y también un paciente con osteoporosis, no solo la actividad física va a hacer que yo tenga más riesgo de osteoporosis, es que una vez con osteoporosis yo me voy a mover menos. Y la actividad física tiene un impacto pronóstico. Es de las pocas cosas que en la EPOC aumentan la supervivencia. Y luego está la depresión, ansiedad y depresión, que son más frecuentes, aunque en general son bastante frecuentes en las enfermedades crónicas, especialmente en las enfermedades crónicas respiratorias, porque afectan mucho a la calidad de vida. En las mujeres esta comorbilidad es todavía más frecuente. Pero es que además, cuando tenemos ansiedad y depresión, o una de las dos, en las mujeres o en general en los pacientes con EPOC, esto se asocia con mayor riesgo de exacerbación, con estancias hospitalarias más largas. Entonces, cuanto más tiempo estamos en el hospital, más nos cuesta recuperarnos, más pérdida de masa muscular. Esto hace también que persistamos en el hábito tabáquico, que sea más difícil conseguir la deshabituación tabáquica. Hace que nos movamos menos, hace que aumente ya per se la aparición de ansiedad y depresión, hace que haya más mortalidad y posiblemente menor adherencia al tratamiento. Pero es que además la presencia de una ansiedad o una depresión va a influir en el control de los síntomas y la calidad de vida.
Entonces, esto que a veces no le damos importancia y es muy importante porque tiene un impacto tremendo en la enfermedad en general, en varones y en mujeres, pero especialmente por la alta prevalencia en las mujeres, es algo que se puede tratar, porque es que los fármacos para la ansiedad y la depresión, todos los fármacos, son seguros, los podemos dar. A veces tenemos miedo a dar este tipo de fármacos o a tomarlos, pero los podemos dar y nos ayudan un montón. En cuanto al tratamiento, bueno, vamos a hablar del tratamiento del tabaco, ¿vale? Del tratamiento farmacológico per se, a ver si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres, y del tratamiento no farmacológico. En cuanto al tabaco, pues desafortunadamente el éxito de dejar de fumar es menor en las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una mayor dependencia conductual, ¿no? De hecho, las mujeres en general fuman menos, pero esos cigarrillos suelen tener mucha importancia, ¿no? O están muy habituados, muy metidos en nuestro día a día y nos cuesta mucho dejarlos, ¿no? Cuando intentamos dejarlo, como que nuestro cerebro nos recuerda constantemente que queremos fumar. Y eso está mucho más presente en las mujeres con EPOC y cuesta mucho. Y suele ser una de las causas de que no consigamos el éxito en el abandono del tabaco. Sin embargo, precisamente por ese componente de hiperreactividad bronquial, que es mucho más frecuente en las mujeres, ese componente como si fuera asma, cuando dejamos de fumar, la mejoría de la función pulmonar es muchísimo más alta que en los pacientes varones. Entonces, bueno, tenemos que insistir en esto porque sabemos que vamos a mejorar mucho más cuando conseguimos esta tasa. Sin embargo, la terapia sustitutiva con nicotina no tiene tasas tan altas a largo plazo, en parte precisamente porque la dependencia de nicotina no es tan alta en las mujeres como en los varones. Hay más dependencia conductual y esa se trata más, pues, bueno, precisamente con terapias conductuales, ¿no? Psicología, aunque la medicación obviamente también ayuda. En cuanto al tratamiento farmacológico, estos son estudios que comparaban cómo actuaban las grandes familias, ¿vale?, de fármacos que usamos en la EPOC. Las combinaciones de broncodilatador con corticoide, que son las primeras que aparecieron, ¿no? La base del tratamiento. Este es el famoso Serepide, salbutamol, fluticasona. No había diferencias significativas entre mujeres y varones a la hora de prevenir exacerbaciones, es decir, actuaba igual, independientemente que fueran hombres o mujeres. El tiotropio se les pidía, aquí tampoco, no había diferencias significativas entre los pacientes varones o las mujeres en cuanto a calidad de vida o agudizaciones. Sí que hay una mejor respuesta de los corticoides inhalados sobre la caída de función pulmonar en las mujeres. Y vuelvo a insistir, es por esa razón, ese componente de asma y hiperreactividad bronquial que hay en las mujeres, claro que se trata como si fuera un asma con corticoides inhalados. La técnica inhalatoria, bueno, podemos pensar que va a ser igual, pues resulta que no. La proporción de mujeres con enfermedad leve o moderada en tratamiento sí que es verdad que está más tratada. En general, en las mujeres usamos con mayor frecuencia inhaladores de polvo seco que presurizados. Sin embargo, cuando los estudios que comparan la técnica de inhalación y separan los grupos entre varones y mujeres, pues parece que esa técnica es más deficitaria en las mujeres. Así que esto es, para mí y para las consultas de enfermería, tenemos que ser más cuidadosos y explicar más y comprobar la técnica inhalatoria, ¿vale? Porque no podemos permitir que porque no hagamos bien la inhalación no tengamos los beneficios de ese tratamiento. En cuanto al tratamiento no farmacológico, por un lado la rehabilitación respiratoria, beneficios muy rápidos, mucho más rápidos en las mujeres, porque además tiene un impacto muy importante en la rehabilitación, mejora aspectos emocionales y psicosociales, esa ansiedad, esa depresión, ¿no?, que hablábamos previamente. Yo soy una gran defensora de la rehabilitación respiratoria, creo que es básico. Todo paciente con EPOC, independientemente de la gravedad, obviamente si no va a llegar a todo el mundo, pues los más graves, pero todo paciente con EPOC tendría que hacer un programa de rehabilitación específica, de rehabilitación respiratoria. Y luego está la oxigenoterapia. Aquí no hay diferencias, ¿vale? Sí que es verdad
que cada vez hay un incremento en la incidencia y la prevalencia. Lógicamente, si tenemos más mujeres con EPOC, pues habrá más mujeres que necesiten oxigenoterapia. Es verdad que los resultados del uso de oxigenoterapia son contradictorios en cuanto a supervivencia, porque son estudios muy antiguos que no se han repetido, pero bueno, aún así es un tratamiento que usamos constantemente y así que aquí no hay diferencias entre varones y mujeres. En cuanto al pronóstico, bueno, el tabaco va a estar detrás del 80% de las muertes por EPOC, ¿vale? Pero en las mujeres con EPOC y que siguen fumando, ¿vale? No es en las que han dejado de fumar, es en aquellas que siguen fumando y tienen EPOC. Las probabilidades de fallecer por EPOC es de 13 veces, respecto a 12 veces en los varones. Esta es una de las causas por las que en algunos países ya estamos viendo que la mortalidad es mayor en las mujeres respecto a los varones. Y si nos vamos al índice BODE, es el índice pronóstico que usamos en la EPOC, ¿vale? El BODE son las siglas de BMI, que es índice de masa corporal, el peso, ¿vale? En inglés, la O de obstrucción, la D, de disnea, de dificultad respiratoria, y la E es de esfuerzo, ¿no? Capacidad de esfuerzo, que medimos en las consultas con el test de 6 minutos. Este BODE, este índice, va de 0 puntos a 10 puntos, ¿vale? Que es el máximo, y vamos a ver, y no influye lo mismo. Así como en los varones, en los pacientes varones, lo que más va a influir en dar puntuación en este índice es la obstrucción bronquial, en las mujeres va a ser la disnea y el peso. Por eso antes, pues es verdad, vemos que la disnea además es mucho más frecuente en las mujeres y es algo que podemos tratar, ¿vale? Que podemos tratar. En cuanto a las conclusiones, terminamos para ya empezar a hablar entre todos. Bueno, pues la EPOC supone un problema de salud creciente en las mujeres, lo vemos. Necesitamos estrategias divulgativas y formativas que mejoren la sospecha clínica y el diagnóstico. Tenemos que mejorar esa caracterización diferencial para optimizar el abordaje terapéutico, ¿no? A la hora de la medicina personalizada, pues con mayor motivo. Y hay que considerar pues también la carga a futuro en términos de cuidado que esto va a suponer. Las mujeres hasta ahora eran las cuidadoras principales, pero ¿qué ocurre si de repente vamos a tener un aumento de mujeres con enfermedades como la EPOC? Pues tenemos que concienciar también pues, que esto puede ser en el futuro algo tendremos que hacer. Y eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que podamos hablar todos. Bienvenidos otra vez. Os veo. Vale. Beatriz, Veo algunas preguntas. Sí, hay preguntas. Yo te quería agradecer muchísimo la exposición porque ha sido totalmente esclarecedora. Y quiero hacer un comentario, porque yo te escuchaba hablar, doy paso enseguida a los compañeros que quieran comentar cosas, ¿no? Yo te escuchaba hablar y me parecía que estabas hablando de un síntoma social. ¿Qué quiero decir con síntoma social? Quiero decir que está producido por el tabaco. En el caso de las mujeres, tú lo describías muy bien, la inserción de la mujer en el área laboral, el parecerse a los hombres, el fumar cada vez más. En la cuestión del infradiagnóstico podríamos pensar también que se solapa a lo mejor, ¿no? La disnea con la ansiedad, con un síntoma ansioso, con un síntoma de angustia, y eso puede ser que dilate también en el tiempo el diagnóstico. Además también las diferencias entre los hombres y las mujeres. Tal vez una mujer que va a consulta va a poner más énfasis en lo que le pasa subjetivamente y eso produce el deslizamiento hacia un síntoma ansioso o angustioso, y a lo mejor los hombres, con su manera de ver las cosas más equilibradas, o con muchos menos lazos, son más claros a la hora de decir lo que les pasa. Sin más, me parecía que era una acotación que me resultó muy, muy esclarecedora todo tu trabajo, te lo agradezco, de verdad. Sí, de hecho, has comentado, a mí, yo creo que uno de los problemas es precisamente que la disnea, esa dificultad respiratoria en general, cuando se consulta, precisamente por el hecho de ser mujeres,
es ansiedad. Sí. Nada, ya está. Nada, no le doy importancia. Hasta que insisten y claro, consultan más veces y ya empiezan a preguntar más y se llega. Pero eso hace que se retarde muchas veces el diagnóstico. Sin embargo, es verdad que ante probablemente un varón que consulta por dificultad respiratoria, yo creo que en general los médicos, y esto es culpa nuestra, no tenemos, como la tasa de ansiedad es menor en los varones que en las mujeres, pues no, esto es que realmente tiene una enfermedad pulmonar y voy a buscar. Pero sí, ahí ese es uno de los mayores problemas. Y también yo creo la concienciación. Lo que no se conoce no se pregunta. La gente sabe que si le duele el pecho puede ser un infarto y consulta. Exacto. La gente que tiene tos y flemas dice, no, pues tengo tos y flemas. Ya, pues que no es normal tener tos y flemas. ¿No? Yo no tengo. Vamos, no es normal. Y hay que consultar. Y hay que consultar por la dificultad respiratoria. Tienes que pensar, igual tengo una EPOC. Pero claro, si no se conoce, no se consulta. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho trabajo desde las asociaciones de pacientes, también nosotros, desde nuestras sociedades científicas de concienciación en la sociedad, para consultar. Yo creo que hay un tema importante, ¿no? Que es que a veces no se consulta. Muchas veces el paciente lo primero que piensa es me van a quitar el tabaco si voy al médico y no, entonces mejor no voy porque me va a decir eso y eso ya lo sé. Sí. En fin. Sí, es verdad, sí, el miedo de, no, que a mí me gusta fumar. Sí, creo que es lo más habitual que yo estoy viendo, que he visto a lo largo de estos años en pacientes, porque tengo bastante relación con pacientes y entonces es lo que veo habitualmente, ¿no? El tema del tabaco es el problema principal en la EPOC, lo has comentado perfectamente bien, claro, tanto en hombres como en mujeres. Y desde luego, o sea, es que he visto de todos los casos, he visto gente que hablabas de la importancia de la rehabilitación respiratoria, ¿no? Y es una cosa que coincidimos totalmente desde EPOC España. Sí. De hecho, tenemos un programa específico online ahora mismo funcionando con un fisioterapeuta, en el cual, pues durante 6 meses está dando clases, digamos, por decirlo así, a pacientes, ¿no? Para hacer la rehabilitación en su propio domicilio. Pero te quería decir con esto que incluso en la rehabilitación, y también Cristina, que hemos sido compañeros de rehabilitación, lo ha visto, hemos salido de rehabilitación y pacientes que han estado con nosotros haciéndola abajo mientras esperan la ambulancia fumando. O sea, eso es algo imperdonable, ¿no? Imperdonable. Sí. Pero bueno, la verdad es que nosotros ahora no la estamos haciendo, la suspendimos, pero espero, ojalá la volvamos a reiniciar. A mí me encantaba porque no solo por los beneficios que aporta, de hecho, Ana Victoria pregunta precisamente por la rehabilitación, ¿no? Y dice que le interesa mucho ese programa que tenéis. También no solo es lo que se mejora a nivel estricto, ¿no? Cuando yo mido, es también la sensación de grupo que se hace. Que no solo se aprende a hacer ejercicios o mejoramos, es que también aprendes, o nosotros también teníamos una parte de clases teóricas, desde técnica de inhalación, desde síntomas de alarma, desde nutrición, porque todo esto influye en la enfermedad. Entonces, realmente estos programas son fundamentales, pero es verdad, pues sí, a mí también me ha pasado, salir de la consulta, verle fumar y cuando me ve, tirar el cigarro, yo me quité visto. Pero bueno, pues si os parece, vamos lanzando las preguntas para que la gente y Cristina, pues tú comentas también si te parece bien, ¿vale? Dice, hay una que dice, buenas tardes, yo tengo EPOC desde hace unos 8 años con tratamiento con aerosoles, pero no noto en exceso mejoría. Me gustaría mucho saber cómo abordar un plan que mejore mi calidad de vida. No es nada conocido ni nada que se estime importante. No fumo desde hace 20 años, pero sí es cierto que mis bronquios han sido débiles desde pequeña. Sí, esto es algo, por ejemplo, que vemos mucho. En este caso, Ana lo pregunta. Yo lo primero que haría es, hay que saber con qué fármacos está, qué función pulmonar y demás, es repasar la técnica de inhalación, porque igual no lo estamos haciendo bien. Entonces, la terapia inhalada tiene muchas ventajas porque nos permite dar dosis muy altas de fármacos con muy poquitos efectos secundarios, pero tiene que llegar al pulmón. Si no llega al pulmón, si se queda en la garganta, me sirve de cero. Entonces, repasar la técnica de inhalación, pues me parece, yo creo que es el primer paso a hacer. Y mis bronquios fueron débiles desde pequeñas, aunque vemos mucho, porque eso tiene un impacto en el futuro. O sea, cómo se desarrolla nuestro pulmón, si tenemos muchos catarros, hace que nuestro pulmón se desarrolle mucho menos y que haya más riesgo de desarrollar enfermedades en la edad adulta.
Y la rehabilitación respiratoria, en este caso, Ana, yo creo que ayudaría muchísimo a mejorar esa calidad de vida. No solo los aerosoles, no solo los inhaladores, sino también programas de rehabilitación respiratoria como un global, ¿no? Una atención al final integral de la enfermedad. Ana también nos pregunta en que le gustaría mucho saber de la técnica de rehabilitación respiratoria y si le podemos orientar dónde la puede hacer en Madrid o alrededores. Bueno, desde luego los hospitales grandes de Madrid, todos los hospitales grandes públicos de Madrid, todos tienen programas de rehabilitación respiratoria, todos ellos. A nivel privado, yo ahí desconozco el dato. En Madrid, en particular, desconozco el dato. No sé si lo tienen, pero vamos, seguro. El Ramón y Caja, La Princesa, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, todos tienen programas de rehabilitación respiratoria dirigidos a los pacientes con EPOC. Así que pues, probablemente pues, sería consultar ahí. Pero bueno, hay opciones como pues la que tenéis vosotros, ¿no? Desde EPOC España, que nos pueden ayudar y podemos empezar a hacer en casa. Sí, bueno, el programa nuestro está en marcha desde hace, Cristina, un mes. Un mes y algo, sí. Un mes y algo. Lo imparte un fisioterapeuta, Alejandro Rodríguez, que es el colaborador de la asociación también. Y lo que pasa es que es un programa avanzado ya. No obstante, seguramente el año que viene, en 2023, volveremos a hacer algo de esto porque creemos que es muy importante, ¿no? Entonces, desde EPOC España solo os podemos decir que estéis atentos a las redes sociales, que nosotros normalmente avisamos siempre y lo anunciamos. Bien. Pues bueno, Vale. es una alternativa, ¿no? para llegar ahí. Cristina, sí, no, iba Mejorana, dice, Sanidad Pública a mí me mandó el equipo de asma de mi ciudad. Sí, suele ser lo habitual, sí. Sí, eso me imagino que es por la rehabilitación que comentaba o preguntaba alguien de Madrid. Sí. Teresa dice, yo tomo Seretide hace 8 años y hago mucho ejercicio, dejé de fumar. Estoy muy bien. ¿Efectos secundarios del Seretide cuáles son? Los efectos secundarios del Seretide son dosis dependientes. Seretide tiene varias presentaciones clínicas, va cambiando fundamentalmente la dosis de corticoide inhalado, la dosis del broncodilatador es más exacta, y va a tener los efectos secundarios derivados de cada uno de sus fármacos. El broncodilatador, el salmeterol, ¿no? Que es el broncodilatador, su efecto secundario, que es el de todos los broncodilatadores, va a ser taquicardia, sensación de nerviosismo, ¿vale? Este lo produce algo menos, porque es verdad que no es tan potente, pero produce taquicardia, sensación de nerviosismo, que es lo que dura, las horas que dura el fármaco. Y luego está el corticoide inhalado. Aquí la dosis el efecto secundario es dosis dependiente, ¿vale? Si tenemos una dosis bajita, pues va a ser menos que si tenemos unas dosis más altas. En general, los corticoides inhalados, los efectos secundarios de los corticoides inhalados son un ligero aumento del riesgo de neumonía respecto a no tomar corticoides inhalados, ¿vale? Y es muy dosis dependiente. A medida que vamos aumentando la dosis del corticoide inhalado, hay más riesgo de neumonía, ¿vale? Y es verdad que también pueden tener efectos a nivel del resto del organismo, porque aunque actúen muy local en el pulmón, algo siempre se absorbe y llega a sangre periférica y por tanto al resto de tejidos. Entonces pueden tener un mayor riesgo de osteoporosis, de cataratas, bueno, los efectos secundarios derivados de los corticoides, ¿vale? Pero en general son bastante seguros y es verdad, no es lo mismo el Seretide de 100 que el de 250, que el de 500, que son las presentaciones que hay. Cristina, o si no, leo yo. Como quieras. No, Marta Cortiñas pregunta, perdón, cuando empiezan a aparecer los síntomas, los PAC los justifican. Los pacientes. Los pacientes, sí, perdón. Estaba pensando los justifican, pero no consultan. Eso es. Sí, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Es una realidad, ¿no? Sí. Vamos a ver. Es buscar una explicación a algo que sucede en el cuerpo, pero dilatando también, porque el infradiagnóstico no solo es porque la sanidad se equivoca o lo tarda, también el infradiagnóstico es nuestro, hay una parte de responsabilidad que es del propio paciente, creo yo, ¿no? Sí.
Aquí hay bueno, es un comentario, ¿no? Pero creo que es muy importante, ¿no? Y dice, a mí, lo dice, me mejoraría a todos. A mí tardaron años en hacerme el diagnóstico definitivo. Tengo disquinesia ciliar además. Pues en este caso, fisioterapia respiratoria es básica, básica. Pero sí, no solo podemos tener EPOC, obviamente, podemos tener otras cosas además. Sí. Sí, pero hablando de lo que es que tardaron en el diagnóstico, y tú antes comentabas el alto coste, ¿no? Para la sanidad, y yo te preguntaría, ¿esto no se reduciría con el diagnóstico precoz? Esos costes también. Yo creo que sí, porque con el diagnóstico precoz trataríamos antes. Los tratamientos sabemos que influyen en la pérdida de función pulmonar, la frena. Si yo freno la pérdida de función pulmonar, o sea, cuanto más grave es mi EPOC, cuanto más obstrucción tengo, más riesgo tengo de agudizaciones, más riesgo tengo de ingreso. Estos son gastos al final, más tratamientos necesito. Totalmente, cuanto antes lo diagnostiquemos y antes iniciemos el tratamiento, mejor. Otra pregunta dice, mi mayor problema es el moco, mucho y muy espeso. Se infecta de modo habitual. No fumo, no me permite hacer deporte de forma regular sin ahogos. ¿Algo que pueda mejorarlo, además de los inhaladores? La fisioterapia respiratoria, el drenaje de secreciones. La hidratación, es verdad, cuanto más hidratado esté, pues más lo vamos a mover, pero en el caso de la expectoración, sobre todo expectoración que se infecta, el moco que se infecta, la base del tratamiento, primero es la fisioterapia respiratoria y si hay muchas infecciones nos podemos plantear tratamientos como son los antibióticos de forma crónica. Vale. Es una opción que existe. Ana Victoria nos dice, todos los broncodilatadores producen también cierta faringitis. Me estoy notando hace tiempo que tengo menos nítida la voz. Sí. Está relacionado fundamentalmente con el corticoide inhalado. Los corticoides inhalados son los que más afectan a la voz, pero también los anticolinérgicos, el Spiriva, por ejemplo, los LAMA, que llamamos nosotros también, porque producen mucha sequedad de mucosas. Esto en parte se minimiza, aparte de bajando las dosis, con la limpieza posterior a la inhalación, es decir, enjuagándome bien la boca, aclarándome bien, haciendo gárgaras, pues estos efectos se minimizan, efectos secundarios. Bien. A ver, Ana de Dios nos dice, yo desde mi infancia he sufrido catarros, problemas respiratorios, tos perruna, catarros, broncoespasmos. Este año llevo 3 crisis tratadas con corticoides por vía y no me dan con el tratamiento. A mí nunca me han hablado o propuesto la fisioterapia respiratoria. Bueno, a mí lo primero, o sea, yo iría a descartar un asma, ¿no? Por la sintomatología que cuenta, iría a estudiar un asma, que es lo que parece. Y si a veces no se habla de la fisioterapia en las consultas porque la tenemos más asociada precisamente a la gente que tiene más expectoración, pero si no le hablan, hay que preguntar por ella. No, efectivamente. No vaya el próximo día al médico, pues se pregunta. Es básico, está claro. Además, sabiendo que existe la fisioterapia y que es importante la EPOC, nosotros siempre aconsejamos hablar con el neumólogo y comentárselo. Eso es. Perdón, además también siempre decimos que hay que ir con la chuleta a ver a no, hay que ir con el papel apuntando todas las dudas que uno tiene y se pueden apuntar también las respuestas, porque cuando se sale de la consulta uno ya se ha olvidado de lo que le han dicho. Sí, con los nervios. Exactamente. Sí. Bueno, te lanzamos, Beatriz, la última pregunta, porque tenemos que ir cerrando el programa y lógicamente. Dice, tomo Foster, ¿es corticoide? Sí, el Foster lleva beclometasona, lleva un broncodilatador y beclometasona, que es un corticoide. Sí. Cristina. Hay una parte que me parece muy interesante y es efectivo como complemento a la práctica de técnicas respiratorias como el yoga. Totalmente. Toda actividad física que nos enseña a respirar, yoga, pilates, es bienvenida. Toda. No solo tenemos que ir a un hospital a hacer rehabilitación. Estas cosas ayudan. Aprender a controlar la respiración es muy importante. Eso nos va a ayudar en los momentos de crisis, sobre todo cuando nos falta la disnea, nos ahoga, que abrimos las ventanas de casa para que nos entre el aire y nos dé la cara. Sí. O sea, el saber respirar realmente a mí fue lo que me salvó. Leo la última, ¿os parece? Dice María Jesús, humedad ambiental en casa y su influencia en el desarrollo de la enfermedad. La humedad ambiental, lo que hay que sospechar siempre son infecciones por hongos, ¿no?
Entonces, claro, sí, eso al final no va a dejar de producir infecciones respiratorias y puede tener un impacto, obviamente, en el desarrollo, no solo de POC, en general de enfermedades respiratorias. Sí. No tanto la humedad ambiental, probablemente la humedad en la casa donde vivimos. La humedad ambiental lo que se relaciona es con ácaros, sobre todo en sitios donde la temperatura es muy estable, es alergia a ácaros. Por ejemplo, nosotros pues aquí en Santander, que tenemos una temperatura bastante estable a lo largo del año, no hay grandes fríos, no hay grandes calores, y mucha humedad hace que tengamos mucho ácaro. Eso es como humedad ambiental, no es alérgico a la humedad, es alérgico a los ácaros. Y la humedad en casa, hay que pensar en hongos y sí, tiene un impacto en infecciones. Pues Cristina, ¿quieres agregar más? No, quiero decir que han quedado preguntas en el Sí. tintero, pero lamentablemente el tiempo nos apremia. Bueno, claro, como han quedado preguntas en el tintero, pues vamos a volver a invitar a Beatriz en otro momento para que Encantada. Cogemos, bueno, por supuesto, o sea, ya de paso barremos para casa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Beatriz. Fue una tarde maravillosa y ha sido un gusto trabajar contigo. Nos vemos prontito, entonces. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, y nos vemos. Nos vemos pronto. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. De todas maneras, bueno, ahí está mi mail. Si necesitáis cualquier consulta, pues bienvenida sea. Y muchas gracias a vosotros de verdad por la participación y por toda la gente que se ha conectado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias.